¿Es el diezmo para hoy o son las ofrendas? O quizás es un corazón de generosidad. Vamos a eso. Dios bendiga familia, les saluda el Pastor Robert, bienvenidos al programa de Reaviva. Estamos aquí con ustedes los martes, los jueves y los sábados. Acuérdate de suscribirte y compártelo. Estoy contigo ya en breve. Amado, hablando con unos jóvenes la semana pasada, uno de ellos pues me hace la pregunta sobre los diezmos. Y obviamente no es un tema que muchos quieren abundar por las malas connotaciones de lo que tiene que ver el dinero y los ministerios, porque ha sido bien, pero que bien abusado. Ahora, tenemos que lidiar con la realidad de que no podemos esquivar estos temas, sino que lo que tenemos que hacer es, yo como lo digo en inglés, dissect them. Tenemos que ser precisos, tenemos que ser bíblicos, tenemos que buscar dónde está la situación de estos temas, sea cualquier tema controversial. Ahora, lo que es el tema del dinero. Mira, amado, en la Biblia algunos quieren afirmar que el diezmo es estricto para el Nuevo Testamento y que la iglesia tiene que diezmar porque es una obligación del cristiano. El problema de esa posición es que compaginan muchos versículos del Viejo Testamento tratando de traerlos o adjudicarlos al nuevo pacto. Nosotros tenemos que, como siempre he dicho en mi clase bíblica, mira, amado, toda la Biblia es palabra de Dios, pero toda la Biblia se tiene que filtrar por el lente del Nuevo Testamento. Muchos de mis hermanos toman la Biblia como que algo que podemos leer en el texto, situaciones contemporáneas de nuestro día. Lo que hacemos es tratar de compaginarlo a nuestra época, que es la época de la gracia. Y entonces lo que hacemos es lo que yo le llamo como un Frankenstein bíblico. Es como que queremos que hacer que toda la Biblia hable de forma uniforme en todas las situaciones y la hacemos como que si fuera algo que en todo momento se tiene que aplicar. Y amado, la palabra de Dios es un documento antiguo. Primeramente, tenemos que ver para cuándo fue escrito, tenemos que ver el contexto cultural, porque así podemos ver con claridad cómo interpretar las escrituras. Si yo trato de interpretar las escrituras en mi contexto, entonces yo lo que estoy usando es el lente actual. Y la Biblia no se presta para eso. La palabra de Dios tiene que ser manejada de tal forma que entendamos los tiempos, para quién fue dicho y qué principios eternos tiene. Sí, hay principios eternos, pero tenemos que tener mucho cuidado como nosotros transportamos ideas, principios o mandamientos de Dios en el Viejo Testamento y queremos contribuir en el Nuevo. Cristo vino no para abolir la ley, pero sí vino para cumplirla. Y eso tiene que estar claro en el corazón cristiano. De hecho, esa es la postura histórica de la iglesia, que cuando Cristo vino se interpreta todo a través de la cruz, a través de la redención, a través de que resucitó y de que Él mismo vino a traer la luz de lo que nosotros no entendíamos antes. Entonces, cuando Cristo habla del diezmo, si vamos a capítulo 23 de Mateo, dice que el Señor menciona el diezmo, pero fue en crítica de la hipocresía de los fariseos. O sea, ellos estaban dando el diezmo, no era del corazón. Pero recuerda, Cristo estaba viviendo bajo el viejo pacto. Cuando Él muere, entonces Él ratifica el nuevo. Estos ejemplos a veces los queremos compaginar con hoy, pero tenemos que pasar por el sedazo, la palabra de Dios a través de la cruz. Y amado, la enseñanza apostólica cambia esto, porque nosotros somos producto de la enseñanza apostólica. Cristo muere,
Cristo resucita, el Señor le da unas directrices a los apóstoles para la nueva iglesia que iban a hacer. Nosotros somos producto de la nueva iglesia y de ese nuevo pacto. Y dice en 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículos 6 a 7, que cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el principio número 1. Todo en el Nuevo Testamento tiene que ver con la situación del corazón. De hecho, cuando el Señor habla del corazón, es mucho más excelente, es mucho más profundo, es mucho más transparente que lo que la ley nos pudo dar. La ley lo único que nos presenta la realidad, que cuando la conocimos, dijo Pablo, al conocerla entendí por qué soy pecador y al verla con claridad, entonces me puedo considerar como un hombre muerto. Porque la ley me dice a mí que estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene, Él dice, ¿sabes qué? Ustedes han escuchado sobre el adulterio. Déjame decirte algo más profundo, algo más revelador sobre lo que es la ley del adulterio. Si tú miras a una mujer con los ojos en adulterio, ya cometiste el acto del adulterio. Significa, la gracia no nos excusa. La gracia no nos dice, ya la ley no sirve, ya la ley está rectificada, ya la ley está por otro lado, ahora yo vivo en la gracia. No, la gracia no es libertinaje. La gracia lo que significa es que ahora puedo vivir con toda sinceridad y ahora puedo decirle al Señor realmente lo que está en mi corazón, no solamente presentarle al Señor los hechos malos que hice, sino aún los pensamientos que tengo. Entonces, ahí es la diferencia. La diferencia es que ahora podemos vivir de una manera transparente delante del Señor. Esa es la gran diferencia. Por eso es que en el Nuevo Testamento vivimos por completo al desnudo delante del Señor, en una verdadera relación. Ya no tenemos que excusarnos si yo aparento tener piedad. Ahora yo vivo la realidad de la piedad. Y esto también en Primera de Corintios, si vamos a considerar la escritura, dice 16:2, que Pablo exhortó a apartar ofrendas según ellos hayan prosperado cada uno. En esto es bien interesante porque en esto yo le estaba explicando a los jóvenes. Es según tú prosperas. Significa, tú le encomiendas al Señor tu camino, tú le encomiendas al Señor tu trabajo, tú le encomiendas al Señor tu carrera. Si puedes quizás buscar una promoción, si puedes seguir adelante, te gusta tu trabajo, bien. Si tú crees que solamente una escalera, un escalón para tener un mejor trabajo, también óralo. Pero a la fin y a la postre, tú vas a dar según lo que a ti se te ha encomendado. Por ejemplo, si vamos a tomar en consideración nuestra inflación, que están vivir en algunos estados, vivir en algunas ciudades es bien caro. Es mucho, la inflación es mucho más alta de lo que muchas personas generan. Aún están ganando por debajo del límite que se puede considerar por las líneas económicas de pobreza. Entonces, ¿qué una persona puede decir? Bueno, tú vas a dar lo mejor que Dios ha puesto en tu corazón a dar. Tú vas a dar con alegría, tú vas a dar con generosidad. Significa, como David dijo, que yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Significa, yo no le voy a dar solamente una limosna, yo le voy a dar conforme a la confianza que yo tengo con el Señor que me ha dado esta oportunidad de trabajo. Significa, yo le voy a dar creyendo que el Señor es mi suplidor. No pagando todo y lo que me sobre le doy. No, yo tengo que, primeramente, esto nos llama a ser buenos mayordomos. Es lo primero que tenemos que considerar. Antes de hablar de dar, vamos a hablar de ser mayordomos. El ser mayordomo lo que nos ayuda es poder ver nuestros biles todos los meses, ver qué cosas tenemos que pagar. Y cuando yo cobro, lo primero que yo separo es mi ofrenda de gratitud a Dios. Significa que para algunos eso no puede ser el presupuesto de 10%. Hay personas que, primero, no tienen la fe para los 10%, no han crecido con una tendencia a la generosidad.
pero están dando lo mejor que a este momento están creyendo. Y eso, amado, es válido. Hay personas que tienen tantos recursos que el 10% para ellos es una limosna. Así que cuando nosotros ponemos el cap, cuando ponemos el límite del 10%, lo que estamos haciendo es volviendo en esa esfera económica, volviendo a la ley, volviendo a que después que tú cumplas ciertos criterios, entonces estás bien. Y lo que hacemos es que le robamos al cuerpo de Cristo el orar al Señor para ver qué cosas en oración el Señor le ayuda a ellos proponerse a dar. Y le robamos la habilidad de crecer en generosidad. Porque la generosidad es como cualquier otro fruto del Espíritu. Uno va creciendo en ella. Y hay veces que hay personas que por el Espíritu de Dios son confrontados a dar más. Pero cuando se hace como un default, se hace como algo estándar, muchas veces ni se ora. Muchas veces ya solamente se sacó y no nos ha encomendado de continuo al Señor, que es el que nos está proveyendo, a qué debemos dar y qué debemos estar abiertos al Espíritu Santo a que nos ayude a tener siempre este corazón flexible en qué dar. Porque hay veces que me ha pasado a mí, hay veces que el Señor me reta a dar mucho más del 10%, mucho más de solamente una ofrenda de gratitud. A veces me llama a una ofrenda de sacrificio. Y la ofrenda de sacrificio es mucho más que el 20 o el 30%. Y nosotros en hacer eso también lo que hacemos es que le damos la oportunidad a Dios a retarnos para creerle a Él. Para no solamente vivir un estándar donde estamos marcando una lista como si fuera una lista de compras. Bueno, ya hice esto, ya fui a la iglesia, ya di mi diezmo. No, amado. Vamos a vivir en la flexibilidad del Espíritu de Dios. Por eso es que es hermoso que nosotros podamos ver que de acuerdo al Nuevo Testamento no hay tal cosa como el diezmo, porque que existe la generosidad del corazón. Y cuando tenemos un crecimiento constante en la generosidad, primero, lo probamos en la iglesia, que la gente está creciendo en la generosidad. Eso también me ayuda a mí como pastor a ayudar a las personas a crecer en el conocimiento bíblico y a crecer en su devoción al Señor. Porque para mí eso sería un medidor. Si las personas no están siendo generosas, entonces yo me tengo que preguntar, o yo le estoy ayudando a ellos a seguir al Señor para que la obediencia no sea impuesta, sino que sea una obediencia de relación hacia su caminar con el Señor. Porque mientras más yo he visto mi propio caminar, mientras más yo veo que yo voy creciendo en el Señor, yo más me voy entregando al Señor, sea mi vida, sea mis pensamientos, sea mis acciones, sea también mi dinero. Y esto tiene que todo nacer a través de una actitud de generosidad, porque la generosidad es realmente el fruto transformador de aquellos que han abrazado la gracia por el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, ¿en qué concluimos? Esto es obligado, esto es libertad. Mira, amado, algunos que sostienen que este diezmo es obligado es porque a veces, como vuelvo y repito, siguen realimentando esta idea a través del Viejo Testamento. Y déjame decirte, cuando Abraham dio, porque este es uno de los clásicos, que es Génesis 14, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, esto es una práctica que muchos aseguramos que es bíblica. El problema es que cuando vamos al contexto histórico, vemos que claramente Abraham viene de unas prácticas paganas. Él era Abraham de los caldeos, eso es paganismo. Y muchas de estas prácticas paganas practicaban un tipo de diezmo. Entonces, cuando Abraham le da esto a Melquisedec, podemos asumir que el Señor le puso en el corazón dárselo a Melquisedec, porque nosotros también vemos en el Nuevo Testamento en hebreo que Melquisedec es quizás la tipología de Cristo. Pero el problema es esto. El problema es que no se repite. Es la única vez que esto pasa. Entonces, tú puedes asumir en cualquier de los dos campamentos.
Tú puedes asumir que fue puesto por el Señor dar todos los diezmos, o podemos asumir que es una práctica que le salió natural porque él estaba ya acostumbrado a eso. Ahora, él diezmó de sus ganancias. Él diezmó del dinero que él mismo estaba obteniendo. Absolutamente que no. Así que, otra vez, tenemos que hacer un exégesis correcto del texto, pero mucho más grande. Tenemos que tener cuidado de transportar estos eventos a asumir que son prácticas del Nuevo Testamento. Amado, esto no tiene ninguna conexión. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta que nosotros somos llamados en el Nuevo Testamento a la libertad por la gracia, abrazamos la cruz y conocemos esa verdad, y esa verdad nos va haciendo libre, porque sí, conoceré la verdad y la verdad te hace libre, pero es a medida que la vamos conociendo. Y esto es porque a libertad nos llamó el Señor, ya la ley nos enseñorea de nosotros, según Romanos 6:14. Entonces, esto no es tanto que se trata del 10%. Y dicho sea de paso, el 10% sí se puede practicar, y quizás mucho más con aquellos que están más comprometidos con sostener la obra. Porque, amado, vamos a ser honestos. Es como yo buscar una casa, decirle a unas cuantas familias, mira, todos nosotros no podemos pagar la renta porque de verdad que está bien alta. ¿Por qué no todos en una casa más grande que tengamos nuestros propios espacios? Pues venimos todos y compartimos los gastos. Y yo creo que yo lo veo así. Yo lo veo como que si yo tendría que rentar un lugar, tenemos que pagar la luz, el agua, tenemos que tener a un servicio de benevolencia para aquellas personas necesitadas, pues con mucho más gozo y con mucho más urgencia, todos debemos dar para cooperar con las realidades de la vida. Todo cuesta. Amado, solamente yo montarme en el auto e ir a la iglesia, eso cuesta gasolina. Yo no vivo del aire, yo tengo que alimentarme. Mis hermanos, con cualquier necesidad también estar preparados para compartir. Nuestros vecinos que tengan necesidad, pues compartir. Si tenemos un local, o pagamos renta, o pagamos un mortgage, una hipoteca, pues se necesita dinero, y nosotros tenemos que ser realistas en esto. Así que no es tanto que si es el diezmo para hoy, no, es lo práctico de nosotros ser generosos. Y si nosotros estamos orando al Señor en todos los aspectos, yo te aseguro que el Señor te va a poner siempre unos retos para a veces dar más, para a veces dar de forma sacrificial, porque el Señor sí sustenta. Ahora, lo que yo no me ascribo, y lo que tengo que ser bien claro y enfático, es que del púlpito yo denuncio y yo aborrezco, con palabras grandes, te lo estoy diciendo, personas que toman el púlpito para manipular a las personas. No pidas con manipulación. Eso yo te lo digo con toda sinceridad. No lo soporto. Eso es horrible, eso es manipulación espiritual. Y las personas que se prestan a eso, para estar manipulando a las personas desde el púlpito a dar, yo te voy a decir algo a ti. Mi hermano, corre, huye por tu vida. No te dejes manipular de nadie. Que use el púlpito, que use el nombre de Dios para hacerte sentir culpable porque no estás dando. Amado, esas son prácticas horrorosas. Para mí son condenables. Amado, no lo hagas. Si eres líder, arrepiéntete. Eso no le gusta a Dios. Tú no tienes que estar manipulando a las personas. Tú no tienes que estar esforzando a las personas. Tú lo que tienes que estar orando y dejando que el Espíritu de Dios, que los trajo a la salvación, también los traiga a producir frutos de arrepentimiento, sea los frutos de gozo, de paz, de amor, de benevolencia, de generosidad. Todo eso lo produce el Señor. Es que yo me temo que a veces queremos meter las manos porque las personas están cambiando al ritmo que nosotros quisiéramos. O a veces, como predicamos un mensaje tan fundamentalista, tan fuerte, no esperamos que la gracia lo haga, entonces nos frustramos porque las personas no están adhiriéndose a lo que yo digo.
No, amado, tú no eres el Señor. Y por más que tú manipules la escritura, que suene como que tienes que hacerlo, yo creo que hay muchas personas que saben más que eso. Muchas personas en la iglesia que te están diciendo así, amén, y por dentro, ajá. Sí, yo solamente te voy a dar todo lo que tú eres porque tú lo tratas de excusar con mucha Biblia para manipularme. Hay muchas personas que están despertando y no se están dejando manipular. Así que no nos dejemos manipular por nadie, pero sí tengamos presente que Dios nos llama a ser generosos. Así que yo te voy a dar con esto. Pregúntate, ¿esto refleja mi gratitud y confianza en Dios? ¿Esto refleja que yo lo estoy haciendo por fe, motivado por fe o por temor? Y estoy apoyando a la iglesia donde me están alimentando. Y estoy apoyando el evangelio que siga expandiéndose. Y realmente estoy agradecido de la gracia de Dios. Y quisiera en alguna forma ser partícipe de la gran comisión hacia las naciones. Porque eso es lo que hace nosotros también ofrendar. Que sigan las naciones, que sigan los misioneros alcanzando las misiones y que nosotros tengamos lo suficiente para poder no solamente predicar el evangelio, sino demostrar a los demás benevolencia, amor y compasión, quizás dando medicina, quizás dando alimento. Y amado, todo eso cuesta dinero, aunque no lo creas. Todo esto cuesta dinero, así que tengamos claro, el diezmo no es el issue. Yo creo que el issue es más dónde está nuestro corazón. ¿Es nuestro corazón generoso? O lo que queremos es una justificación que me diga a mí, como no hay que dar el diezmo, pues entonces no doy. Porque si ese es tu corazón, yo me temo que no es un corazón regenerado. Eso es como decir que la Biblia dice, la Biblia no habla nada de no fumar, pues sigo fumando. No, amado, tenemos que cuidar el templo que nos dio el Señor. Tenemos que cuidarlo. Todas las cosas que nos hacen daño, sea fumar o sea comida, que no esté haciendo daño, también ora. Porque esas cosas las tienes que eliminar. Así que, amado, el diezmo no es una carga legal para el creyente. En Cristo, amado, tenemos la oportunidad de expresar nuestra confianza al Señor. Así que yo espero que hoy no te preguntes más cuánto debo dar, sino cómo puedo glorificar a Dios con mis recursos. Esa es la verdadera pregunta. Dios te bendiga, amado. Gracias por sintonizar. Estamos los martes y los jueves, Saturdays. Stay tuned for the recap. God bless. Dios te bendiga.